No sé qué voy a decir, no sé cómo lo digo. En Venezuela la dictadura se acaba de instaurar el domingo pasado a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ya acaban de encarcelar a Antonio Ledesma y nuevamente a Leopoldo López. Y ordenan captura contra todo aquel que hable mal del gobierno en redes sociales. Yo soy Berch y bienvenidos a mi nuevo canal. Quise inaugurar mi canal de YouTube con algo que todos conocemos. Y no hablo solo de los venezolanos, creo que hablo de todo el mundo occidental y quizás el mundo entero. La situación que está pasando en Venezuela. Pero no quiero caer en lo rutinario, en lo que ya todos conocen, en las noticias del día a día, en los muertos diarios, en la represión del gobierno. Quiero hacer algo diferente. Así que en esta ocasión quise hacer una recopilación de los movimientos civiles más importantes del mundo en los últimos años, quizás en pleno siglo XXI, para salir de sus dictaduras. ¿Qué podemos aprender de ellos y qué estamos haciendo mal? Quiero que escuchen cada historia de cada país y vean la similitud o la diferencia que hay con el nuestro. Y comenzaremos con la primavera árabe. Vamos a hacer un análisis de lo sucedido. En los países del norte de África y Oriente Medio había un punto en común: dictaduras sumamente largas, de 20 o 30 años, corrupción, desabastecimiento, desempleo, estados ineficientes. Todo estaba dado para que se creara un estallido social enorme. Muchos de estos puntos les suenan conocidos, ¿no? Es así. La situación de Venezuela no es única en el mundo. Y aquí les cuento por qué. Las manifestaciones en el mundo árabe comienzan en el año 2010 en Túnez, cuando un vendedor ambulante se le es despojado de toda su mercancía por parte de efectivos policiales, y este en forma de protesta decide quemarse vivo. Con su agonía, miles de tunisianos abrieron los ojos y salieron a protestar a las calles en contra del presidente Ben Ali por los maltratos que habían sufrido durante tantos años. Lamentablemente, el vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, murió el 4 de enero del año 2011, y sin saber lo que había causado en su país y en el resto de las naciones alrededor, y creo que en el mundo entero, por lo que se convirtió en un símbolo de la región. Las protestas se regaron por todo el país, donde la represión comenzó de forma brutal a hacer de las suyas, y en incursiones nocturnas asesinaron oficialmente a más de 66 personas. Pero el pueblo tunisiano pudo más que las balas. Y el 14 de enero del año 2011, el presidente Ben Ali renunció a una dictadura de 24 años, desde 1987. 97, 2007, 8, 9, 10, 11, 24 años, ¿está bien? Al movimiento tunisiano se le llamó la Revolución de los Jardines, y fue el único país de la región que logró la democracia. Pero progresivamente el ejemplo de Túnez se regó por toda la región, comenzando por Egipto. 11 días después de la caída del presidente Ben Ali en Túnez, los egipcios salieron a las calles a protestar en contra del presidente Mubarak, reuniéndose en la plaza de Tahrir para acabar con la dictadura. Para controlar las protestas, el gobierno de Mubarak decide cercar la plaza de Tahrir con efectivos policiales con tanquetas y los llamados baltagueyas. Colectivos. Además de cortar el internet para que la oposición ya no se pudiese comunicar entre ellos, ya que esta era la forma con que ellos podían hablar para poder llamar a las concentraciones. Pero el pueblo no cayó ante la represión del dictador, y en lo que ellos llamaron la revolución del 25 de enero, donde murieron más de 840 personas y fueron heridos más de 6.000, el pueblo logró conquistar su libertad. Y el 14 de febrero el presidente Mubarak fue arrestado por el ejército egipcio. Quiero hacer una comparación en este momento con lo que ha pasado en Venezuela con relación a lo que ocurrió en Túnez y en Egipto. Ambos gobiernos, tanto el de Egipto como el de Túnez, tuvieron dictaduras de más de 20 años, pero en todo ese tiempo nunca se enfrentaron a un pueblo, y por eso en estas manifestaciones solo duraron un mes. La diferencia con Venezuela es que en estos 18 años el gobierno siempre se ha enfrentado al pueblo en la calle. Desde el día 1 el pueblo siempre ha estado en contra del gobierno, por lo que el gobierno
sabe manejar mucho más la situación y ha aguantado mucho más. El tercer país en alzarse en la primavera egipcia fue Libia, quizás uno de los más fuertes de todos, ya que al día siguiente de que el presidente Mubarak de Egipto fuera arrestado, las calles de Libia se llenaron de gente manifestando en contra del presidente Muammar Gaddafi. Creo que todos los venezolanos lo recordamos muy bien. El gobierno de Gaddafi pasó a otro nivel en cuanto a la represión contra los manifestantes, llegando a usar hasta fuego real para dispersar las manifestaciones. Hasta el 20 de febrero se reportaban 233 muertos y se llegaba a hablar de más de 1500 personas que fueron enterradas vivas en fosas comunes. Se veía una brutal guerra civil en las calles de Libia, donde tuvo que intervenir la ONU, la OTAN y las principales potencias occidentales. La rebelión duró meses, hasta que en agosto del 2011 el dictador Gaddafi decide huir de la capital y el 20 de octubre es capturado, torturado y ejecutado. ¿Quién no vio ese video? Aquí hay que rescatar algo importante. Mucha gente habla de que en Venezuela hay una guerra civil en este momento, pero no, todavía no hemos llegado a una guerra civil. En Venezuela lo que hay es una guerra campal entre el pueblo y la Guardia Nacional, donde la Guardia está minada de rifles, de escopetas, de pistolas, de tanquetas, de motos, contra un pueblo que lo que hace es caminar, tener piedras, bombas molotov o fuegos artificiales. El día que se enfrente el pueblo opositor contra el pueblo chavista como iguales, diremos que en Venezuela hay una guerra civil. O el día que armen a la oposición hasta las metras con todo el arsenal que tiene el gobierno y pueda enfrentar como iguales a la Guardia Nacional, ahí diremos que hay una guerra civil en Venezuela. Joda para allá. Para allá. Sí. Tócala. ¡Ah! ¡Coño! Me dolió. Y hablando de guerras civiles, llegamos a Siria. No es descabellado pensar que Siria está de primero en la palestra pública mundial. Y es que en el año 2012 la primavera llega a las calles de este país, donde la oposición y el gobierno se comienzan a enfrentar de manera absolutamente desmesurada, donde solo un mes hubo más de 8.000 muertos, en una de las peores guerras civiles que se ha visto en la historia de la humanidad. Pero este es tema para otro video, no hay punto de comparación. Con todas estas revueltas entre el año 2011 y 2012, se crean cambios de gobierno en Jordania, Marruecos, Armenia y Yemen por medio de elecciones. Pero no entraré en detalle con estos países porque el tema es el mismo. Así que vámonos un poco más atrás, unos años más atrás, y nos conseguimos con la Revolución de Colores. Esto se trata de movimientos que pasaron en la antigua Unión Soviética, donde los pueblos se quejaban de sus gobiernos por llamarlos dictadores, corruptos y que hacían fraude en las elecciones. Pero donde lo principal que caracterizó estas revueltas fue la práctica de manifestaciones no violentas. Y vamos a nombrar las revueltas exitosas una por una. El derrocamiento de Milosevic en Yugoslavia en el año 2000. La Revolución de las Rosas, que consistió en la salida del poder de Edward Shevardnadze en el año 2003 en Georgia. La Revolución de los Tulipanes, que consistió en la caída del presidente Askar Akayev en Kirguistán en el año 2005. La Revolución del Cedro, que fue la salida de Siria del Líbano en el año 2005. Y la Revolución Naranja, que fue la elección de Viktor Yushchenko en Ucrania en el año 2004. Y hablemos de Ucrania como tal, porque es el país que más se ha asociado con Venezuela en las revueltas del año 2014. Porque en el año 2014 hubo un movimiento en Ucrania simultáneo con las guarimbas en Venezuela. En Ucrania comenzaron las manifestaciones en el año 2004, donde hubo una elección presidencial entre los dos principales candidatos, que eran Viktor Yushchenko y Viktor Yanukovych, donde salió ganador Yanukovych. Pero el pueblo sabía que era un fraude electoral, donde estaban induciendo el voto, donde estaban intimidando a los votantes y había corrupción. Por ende, era obvio que había un fraude electoral. Y la gente sí salió a las calles a descargar su arrechera sin que ningún líder se echara para atrás a último momento. Marico, esto es demasiada información. Burda de cambio de luz. Las manifestaciones diarias lograron anular el resultado de las elecciones presidenciales que se hicieron el 21 de noviembre. Y después de esto, la Suprema Corte de Ucrania decidió hacer unas nuevas elecciones para diciembre. Esta segunda contienda tuvo una observación tanto nacional como internacional, y donde ellos catalogaron el resultado como libre y justo. En estas elecciones dieron como ganador a Viktor Yushchenko, que en las elecciones pasadas había sido el perdedor por fraude.
Pero en las elecciones de 2010 resulta ganador Yanukovych, siendo el sucesor de Yushchenko. Y aquí es donde comienzan los problemas otra vez para Ucrania. A finales de 2013 y principios de 2014, en Ucrania se comienza a formar el movimiento llamado Euromaidán, que se forma porque la comunidad ucraniana no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el momento. Y vamos a retroceder un poco. En el año 2012, Ucrania decide hacer los lazos para unirse con la Comunidad Europea. Hicieron todos los trámites y hasta firmaron un acuerdo de unión con la Unión Europea. Pero luego de un tiempo la Unión Europea decide exigir nuevos documentos y nuevos requisitos para que Ucrania se una a la Comunidad Europea. Por lo que el presidente, junto con la Rada Suprema, que es el Parlamento de Ucrania, deciden hacer todos los trámites para unirse a la coalición europea. El 21 de noviembre de 2013 se decide suspender todos los trámites para unirse a la Unión Europea, dando como razón la caída de producción industrial del país y la unión que ellos tenían con países de la Comunidad de Estados Independientes. Todo esto encendió la chispa para que la población ucraniana saliera a las calles a manifestarse porque ellos querían unirse a la Unión Europea y querían terminar de cortar los lazos con Rusia. Tanto las manifestaciones como la represión fueron increciendo conforme pasaban los días, comenzando por manifestaciones diarias en Maidán, que es una zona céntrica en la ciudad de Kiev, que es la capital de Ucrania, hasta el llamado no retorno, que la gente no salía de las calles nunca, se quedaban ahí, dormían ahí, vivían ahí, comían ahí, y todo aguantando el frío inclemente del invierno ucraniano. Recordemos que esto era entre noviembre, diciembre, enero y febrero, donde ellos duraron 93 días de lucha en las calles, sin salir de ahí nunca. El gobierno ucraniano solía reprimir las manifestaciones con los Berkut, la Guardia Nacional. Y además tenían un arma infalible, que muchas veces se metían como infiltrados en las manifestaciones, los llamados titushki, colectivos. Ven que los cuentos se repiten, hasta parece la misma historia. Todo explotó entre el 19 y el 20 de febrero, donde los enfrentamientos entre la resistencia y las fuerzas represoras dieron un margen de muertes de entre 100 personas, aunque mucha gente habla de más de 300, pero oficialmente decían que eran 67. Esto es algo como si la fiscal general Luis Ortega Díaz no se hubiese cambiado de bando o no se hubiese dado cuenta de lo que está pasando en el país. Y a estas alturas, en vez de decir que hay 100 muertos en Venezuela, dirían que hay unos 26. Pero el día 93 de la resistencia lo lograron. Esa noche del 21 de febrero del 2014, el presidente Yanukovych abandona el cargo y decide irse a Rusia. A los que no han visto el documental Winter on Fire en YouTube o en internet, se los recomiendo 1000% y podrán ver todo lo que ocurrió en Ucrania. Winter on Fire o Invierno en Fuego. Como podrán ver, los movimientos no violentos han ocurrido muchas veces en el mundo y muchos de ellos han tenido finales felices. Vamos a recordar algunos. En India, cuando Mahatma Gandhi vence a los británicos con la famosa Marcha de la Sal en 1930, cuando luego de una marcha de más de 300 kilómetros llega a las costas del Océano Índico y con sus manos en el mar toma un puñado de sal. Este simbólico gesto hizo que el pueblo hindú se alzara contra el Imperio Británico y lo sacaran de una vez por todas. ¿Y esto por qué? El Imperio Británico, cuando tomó el territorio de la India, entre otras cosas agarraron la producción y la distribución de la sal, que eso siempre le perteneció al pueblo. Y ahora los hindúes tenían que pagar impuestos por consumir sal. En los Estados Unidos, cuando Martin Luther King desafió el racismo con movimientos no violentos durante años, reclamando la universalidad de los derechos civiles básicos, como por ejemplo el voto para las personas de color, y donde logró hacerlo su ley entre los años 1964 y 1965. O en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de la resistencia no violenta contra el apartheid sudafricano. El apartheid es un sistema de división racial donde separan todo, donde vives, dónde van a comer, dónde se mueve la gente dentro de la ciudad, y siempre era por tu raza, donde obviamente mandaban los blancos. Luego de muchos años preso, se convierte en el primer presidente democráticamente electo mediante el sufragio en Sudáfrica en el año 1994. Marico, esto es demasiada información. Sé que los venezolanos que tanto estábamos acostumbrados a una vida tranquila, donde quizás la mayor rivalidad que tenía nuestro país era un Caracas-Magallanes, todo esto que está pasando, que ha pasado de hace unos cuantos años para acá, es fin de mundo.
Pero si se dan cuenta, las manifestaciones del pueblo contra regímenes autoritarios o dictaduras han sido comunes en el mundo moderno. Y a pesar de que uno los puede lamentar, si uno se pone a pensar, creo que es un avance, pues es que estamos en un momento de la historia donde por fin el pueblo se da cuenta que nadie puede contra ellos. Imagínense, han visto películas, han visto series, una edad media donde el pueblo se alzara contra un papa o contra el rey de Inglaterra o de España. Eso no ocurría. Los pueblos siempre fueron sumisos a sus gobernantes. Y a pesar de que la humanidad sí vivió el Renacimiento, que fue un despertar artístico, cultural, social y científico, no es sino hasta 200 años después donde se comienzan a ver revueltas de pueblos contra gobiernos. Y hablo de los alzamientos que pasaron aquí en América, de nuestros países, para romper el yugo contra los imperios que nos tenían azotados, el de Inglaterra, el de España, el de Francia, el de Portugal. Y hasta más cerca, las caídas de los regímenes en nuestra América Latina por parte de dictaduras en el último siglo. Y ahí vamos a recordar ejemplos que se pueden utilizar muy fácilmente para la situación de Venezuela, como por ejemplo el Chile de Pinochet. Como muchos sabrán, el presidente Pinochet llega al poder mediante un golpe de estado del presidente Salvador Allende en el año 1973 en Chile, donde este último se suicida en pleno bombardeo al Palacio de la Moneda como forma de rendición. Pinochet establece una dictadura de 17 años y medio en Chile, que termina luego de que en el año 1988 hicieran un plebiscito donde decía que los chilenos no querían más a Pinochet en el poder, por lo que se hicieron elecciones presidenciales en el año 89 y el presidente Pinochet tuvo que entregar su poder en el año 1990 para dar inicio a la democracia de Chile. Aquí vemos la importancia de plebiscitos o consultas populares en dictadores que quieren perpetrarse en el poder. También un caso para recordar es el Perú de Fujimori. Fujimori fue un presidente del Perú entre los años 1990 y el año 2000, con descendencia japonesa y peruana, y fue considerado como un dictador y un autoritario, sobre todo por el autogolpe de 1992 que se le llamó el Fujimorazo, donde mediante una Asamblea Nacional Constituyente, Fujimori decide abolir el Parlamento de Perú e intervenir el Poder Judicial. Esta Asamblea Nacional Constituyente duró 3 años. Imagínense, 3 años. Y aquí yo quiero hacer énfasis en algo sumamente importante, porque si se dan cuenta, lo que pasó en el Perú de aquel momento fue una crisis institucional altísima. ¿Les recuerda algo? Vamos a decirlo rápidamente. En Venezuela la Fiscalía determina que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son ilegítimos de origen. El Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo sentencia que la Asamblea Nacional está en desacato. La Asamblea Nacional en desacato declara el abandono del poder del Presidente de la República y además conforma un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, hasta la fecha no hay Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia ni Presidente de la República. El Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional es perseguido y encarcelado por el antiguo Tribunal Supremo de Justicia, que además nombra una nueva vicefiscal que no la dejan ejercer funciones en la vicefiscalía, ni siquiera la dejan entrar al Ministerio Público, por lo que decide meterse en la maleta de un carro. El presidente, que ya no es presidente, decide desconocer al pueblo, que es el principal poder de todos, al hacer una Asamblea Nacional Constituyente que no la aprueba nadie. Así que hasta la fecha tenemos 2 Asambleas Nacionales, 2 Tribunal Supremo de Justicia, 2 vicefiscales, ningún presidente y acallan al pueblo. Y seguimos con Perú. En el año 2000 Fujimori, al verse acorralado por cagarla y robar más de 600 millones de dólares, decide renunciar a su cargo desde Japón, donde el Congreso, que se había instalado nuevamente en el año 95, decide destituirlo por incapacidad moral por tener doble nacionalidad. Luego de unos años es condenado a 25 más 7 años y medio de cárcel por delitos como la corrupción, doble nacionalidad y culpabilidad intelectual en asesinatos y secuestros en su mandato. Sé que estoy soñando mucho, pero me encantaría que Maduro vea este video para que recuerde, porque sé que ya él lo sabe, todo lo que le viene. Hay algo que quiero rescatar de esta historia. A Fujimori, entre otros delitos, lo metieron preso por corrupción por haberse robado más de 600 millones de dólares. Desde que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le confiscó los bienes a Tarek El Aissami, el actual vicepresidente de Venezuela, se le han conseguido más de 500 millones de dólares. Y esto solo es de Tarek El Aissami y solo es en Estados Unidos. Imagínense lo que ese señor tiene en el resto del mundo y toda la gente que está alrededor de él, porque no creo que él haya sido el que ha robado más en Venezuela. Marico, esto es demasiada información. Y vamos a hablar ahora de la Venezuela de Marcos Pérez Jiménez.
Pérez Jiménez llega al poder designado como presidente de facto entre el 2 de diciembre del año 1952 y el 19 de abril del año 1953, donde se ratifica como presidente de la República mediante una Asamblea Nacional Constituyente puesta por él. Aquí vemos los alcances de una Asamblea Nacional Constituyente, que puede poner y quitar presidentes cuando se le dé la gana. Luego de 5 años de mandato dictatorial, opresor y autoritario, donde ya todos sabemos las cosas buenas que hizo Pérez Jiménez, porque la actual Venezuela del 2017 está hecha en lo que hizo Pérez Jiménez en 5 años. Era algo así como el Dubái de los 50. También hizo cosas muy malas que fueron las que hicieron que se fuera muy pronto. Desde sus inicios se denunciaron fraudes electorales, persecución, acoso y sobre todo torturas a los presos políticos mediante la seguridad nacional. Hasta que en un plebiscito necesario constitucionalmente, el 15 de diciembre de 1957, se le pregunta al pueblo si querían si el presidente Pérez Jiménez continuara 5 años más en el poder. A lo que la respuesta fue sí, pero el pueblo en realidad no lo quería, por lo que se denunció un fraude electoral. Y el 1 de enero del año 58 comenzaron las revueltas cívico-militares en la ciudad de Caracas, porque la gente ya no quería seguir viviendo bajo la barbarie dictatorial. Las manifestaciones que incluían paros generales, revueltas callejeras y alzamientos militares duraron 23 días, ya que el día 23 el presidente Pérez Jiménez decide abandonar el cargo y huir a República Dominicana, donde es protegido por el dictador Trujillo, y luego de ir del Timbo al Tambo, termina en España protegido por el dictador Franco, donde hizo una vida tranquila y murió feliz. Estos son los finales de los que debemos aprender. Sí, logramos la salida del dictador, pero él y su combo tienen que pagar lo que hicieron, de alguna u otra forma. Y ya que se me fue la luz, vamos a concluirlo. Marico, esto es demasiada información. Sé que estamos cansados. Sé que cada muerto duele. ¿Quién no recuerda a Juan Pablo Pernalete, a Neomar Lander, a David Vallenilla y a los otros más de 100 muertos que hay en los últimos más de 100 días? Uno aprende a quererlos. Y cómo no, si al final de cuentas literalmente ellos están dando la vida por todos nosotros. Es como si se muriera un hermano, como si se muriera un primo, y todos los días es lo mismo. Sé que es muy difícil, pero vamos a salir. Estoy 100% seguro que vamos a salir. Y realmente estamos por el buen camino. Lo estamos haciendo bien. Nos ha tocado difícil, nos ha tocado una dictadura dura, una dictadura fuerte, pero lo estamos haciendo bien. Eso se los aseguro. Aunque estamos colapsados y ya queremos escuchar que mañana en la madrugada se fue Maduro por la puerta trasera de Miraflores, ya pronto va a llegar. Pronto va a llegar el momento en que terminemos de noquear la dictadura. Porque literalmente ellos están acorralados por todos los ángulos. Tenemos una oposición liderada por la Mesa de la Unidad Democrática, que a pesar de que nosotros siempre le hemos pedido más y más y más, están tratando de hacer lo posible por hacer todo apegado a la ley. Una Asamblea Nacional que, aunque nosotros sintamos que no están haciendo mucho, quizás no están haciendo todo lo que deberían de hacer, pero hicieron algo muy importante, que es mover la comunidad internacional. Y la comunidad internacional le cerró todas las puertas al gobierno. A la fecha todo el mundo occidental está en contra del presidente Nicolás Maduro, a excepción de sus amigos históricos como Bolivia, Nicaragua o Cuba. Y mucho más importante, las calles no se detienen, las calles no se enfrían. Y la resistencia, esos muchachos están luchando todos los días, no se van a detener. No se van a detener hasta que caiga el presidente. No se van a detener hasta que caiga la dictadura. El domingo pasado el CNE terminó de cagarla, cometiendo el fraude electoral más obvio de la historia republicana de nuestro país. Ni siquiera el fraude que le hicieron a Capriles, que todos sabemos que fue fraude, fue tan obvio. Ni siquiera el fraude que hizo Pérez Jiménez en su época era tan obvio. Y este señor
o mejor dicho, Tibisay Lucena, no infló 600.000 votos en una elección, no infló 1 millón de votos. Pero es que ellos no podían decir que iban a sacar menos votos de lo que sacó la oposición 2 semanas atrás en el plebiscito. Así que era obvio que dijeran una cifra por encima de los 7.600.000. Eso todos lo esperábamos. Así que, ¿qué pasará ahora? La Asamblea Nacional se conformará, acabará con la Fiscalía y la Asamblea Nacional. Comenzará a sacar leyes que demostrarán que estamos en una dictadura. Quizás no haya más elecciones, quizás hasta eliminen al propio presidente y quede un nuevo presidente que sería el presidente de esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero no importa, todo esto que está pasando tenía que pasar, porque el gobierno está creando un estado fallido y los estados fallidos son ilegítimos completamente. La Asamblea Nacional Opositora puede decir fácilmente mañana, si hace las cosas bien, crear un gobierno de transición, y este gobierno será avalado por toda la comunidad internacional. El presidente de la República con su asamblea constituyente pueden decir misa, pero nadie les creerá. Y aunque muchos digan que la caída del gobierno no va a venir por un golpe de estado, creo que va a ser lo más obvio, porque ya no van a haber más elecciones en Venezuela mientras ellos estén ahí. No van a haber elecciones de gobernadores y alcaldes, y si las hay, la oposición no se va a lanzar, porque si están desconociendo el CNE, porque irían a unas elecciones, y si no van, gana el chavismo. Y si la oposición va y gana la oposición, van a ser desconocidos por la Asamblea Nacional Constituyente. Mediante el voto no vamos a salir. La comunidad internacional va a seguir poniendo sanciones y Venezuela va a ser un país ingobernable. Y ahí es donde actuará la Fuerza Armada. No el alto mando que está comprado. No quizás los que le sigan al alto mando. Va a ser toda la clase media de la Fuerza Armada los que van a salir. Y quizás hasta con ayuda de ejércitos extranjeros. Y sinceramente creo que no esperaremos mucho para que eso pase. Lo único que espero es que sabemos que los golpes de estado militares nunca son buenos, pero con todo lo que ha pasado el país, espero que si llega a pasar un golpe militar, los que hagan el golpe sean sensatos y conformen un estado de transición con elecciones prontamente, porque Venezuela es profundamente democrático, y es verdad. He dicho. Quisiera tener una pantallita donde me pueda ver. Patica, chócala. Eso, lo hicimos.